Nunca olvidaré el sonido de esas palabras saliendo de la boca de mi nuera mientras todos cantaban el cumpleaños feliz. No salgas en la foto, nos arruinas la imagen. 72 años tenía yo ese día y jamás imaginé que mi propio cumpleaños se convertiría en el escenario de la humillación más grande de mi vida y también en el momento donde descubriría una verdad que cambiaría todo para siempre. Lo que esa fotografía reveló fue mucho más que una simple imagen familiar. Era sábado por la tarde en Ciudad de México y el calor de mayo entraba por las ventanas del jardín que yo misma había cuidado durante 40 años. Mi hijo Mateo había insistido en hacer mi cumpleaños en mi propia casa, aunque desde hacía 2 años él y Valeria vivían en una zona exclusiva de Polanco. Es más cómodo para ti, mamá, me había dicho por teléfono 3 días antes. Yo había pasado toda la semana limpiando cada rincón, cocinando los tamales que a él le encantaban desde niño, preparando el mole que me tomaba 2 días hacer. Mis manos de 72 años ya no eran tan rápidas como antes, pero el amor de madre no conoce cansancio. Desde la cocina escuchaba las risas falsas de Valeria con sus amigas. Llegaron todas juntas, vestidas como si fueran a una pasarela, con sus bolsas de marca y sus lentes de sol enormes. Ni siquiera me saludaron cuando entraron. Pasaron junto a mí como si yo fuera parte de la decoración, parte de los muebles viejos que tanto criticaban. ¡Ay, qué vintage todo! Escuché que una de ellas decía, y las demás se reían. Vintage, así llamaban ahora a la pobreza disfrazada. Yo había criado a Mateo sola desde que tenía 8 años. Su padre nos abandonó una madrugada de enero, sin siquiera una nota de despedida, solo las deudas y una renta por pagar. Trabajé limpiando casas, vendiendo gelatinas en la calle, cosiendo ropa ajena hasta que mis dedos sangraban. Todo para que mi hijo tuviera lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, un futuro. Lo inscribí en la mejor escuela pública que pude encontrar. Hacía su uniforme yo misma porque no teníamos dinero para comprarlo nuevo. Me levantaba a las 4 de la mañana para prepararle el desayuno antes de irme a mi primer trabajo del día. Llegaba a casa a las 9 de la noche. Y aún así me sentaba a ayudarlo con las tareas. Mamá, algún día te voy a comprar una casa grande, me decía mi Mateito cuando tenía 12 años, abrazándome después de que yo llegara empapada por la lluvia, con los zapatos rotos. Vas a tener todo lo que quieras. Y yo le creía, porque veía en sus ojos la gratitud, el amor, la promesa de un hijo que entendía el sacrificio de su madre. Mateo se graduó de la universidad con honores. Consiguió un trabajo en una empresa internacional de tecnología. Yo lloré de orgullo el día que lo vi con su título, con su traje nuevo, tan diferente al niño descalzo que alguna vez fue. Pensé que habíamos llegado. Pensé que todos esos años de sufrimiento habían valido la pena. Entonces, conoció a Valeria. Ella trabajaba en la misma empresa, en el departamento de mercadotecnia. Venía de una familia de dinero, con apellidos que se escuchan en los noticieros y clubes privados, donde yo jamás podría entrar. Desde el principio vi algo en sus ojos cuando me miraba. Era desprecio, puro y simple desprecio. Pero Mateo estaba enamorado, cegado por su belleza y por el mundo que ella representaba. Un mundo al que él tanto había querido pertenecer. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has visto a tus hijos cambiar por alguien que no valora tu sacrificio? Cuéntalo en los comentarios. La primera vez que Valeria vino a mi casa, miró todo con asco apenas disimulado. Tocó el sofá como si tuviera miedo de contagiarse de algo. ¿De cuándo es este mueble?, preguntó. ¿De cuándo tu esposo era niño? Le respondí con orgullo. Aquí pasábamos las tardes haciendo la tarea juntos. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. ¡Qué nostálgico!, dijo. Y la palabra sonó como un insulto en su boca. Cuando Mateo me anunció que se iban a casar, yo lloré, pero no de felicidad como él pensó. Lloré porque ya sabía que estaba perdiendo a mi hijo. Lo vi en la forma en que él evitaba mi mirada cuando Valeria hacía comentarios hirientes. Lo vi en cómo él había empezado a usar palabras que antes no usaba, a hablar de imagen y networking y círculos sociales. Mi Mateito, el niño que compartía conmigo su último pedazo de pan, estaba desapareciendo. En la boda, Valeria me sentó en una mesa al fondo con gente que yo no conocía. La mesa de mi hijo, la mesa principal, estaba llena de los amigos nuevos de ella, de sus familiares de apellidos importantes. Yo usaba el vestido más bonito que tenía, uno que me había comprado en el mercado de la Lagunilla y que había arreglado yo misma. Una de las tías de Valeria se acercó durante el cóctel y me preguntó si yo era la ayuda. Me quedé paralizada. Con el vaso de agua en la mano,
Sin saber qué responder, Mateo estaba a 3 metros de distancia. Me miró y no dijo nada. Solo se dio vuelta y siguió hablando con los invitados importantes. Esa noche lloré tanto que pensé que me iba a deshidratar. Lloré por el niño que había perdido. Lloré por todos esos años de sacrificio que parecían no haber significado nada. Lloré porque mi propio hijo había permitido que me humillaran en su boda, en el día que debería haber sido feliz para ambos. Después del matrimonio, las cosas empeoraron. Mateo y Valeria compraron un departamento lujoso en Polanco. Me invitaron una sola vez. «No toques nada, mamá», me dijo Mateo cuando entré, como si yo fuera una niña pequeña sin modales. Valeria me dio un tour rápido, pero pude notar cómo escondía las fotografías donde yo aparecía. En la sala había fotos de la familia de ella por todos lados. De nosotros, de nuestra historia, no había ni una sola imagen. «¿Y las fotos de cuando Mateo era niño?», pregunté. «Ah, esas están guardadas», respondió Valeria con ese tono que ya conocía también. «No van con la decoración del departamento. Todo aquí es muy minimalista, muy contemporáneo». ¿Entiendes? Entendía perfectamente. Yo tampoco iba con su decoración. Yo tampoco era lo suficientemente contemporánea para su nueva vida. Las visitas se hicieron cada vez más espaciadas. Primero era una vez al mes, luego cada 2 meses, luego solo en fechas especiales. Y aún en esas fechas especiales, sentía que yo era una obligación más que querían cumplir rápido para seguir con sus vidas importantes. Mateo llamaba los domingos por la tarde, conversaciones de 10 minutos donde él hablaba de sus viajes, de sus cenas en restaurantes caros, de las fiestas a las que asistían. Yo le contaba de mi jardín, de las flores que estaban creciendo, de la vecina que me había regalado tamales. «Qué bien, mamá», decía él, con la voz distraída de quien está pensando en otra cosa. «Te tengo que dejar, Valeria y yo vamos a salir». Un día me atreví a preguntarle: «Hijo, ¿cuándo me vas a invitar a conocer a tus amigos? Siempre me hablas de ellos». Hubo un silencio incómodo al otro lado del teléfono. «Es que, mamá, ellos son diferentes. No creo que tengas mucho en común con ellos». «¿Diferentes en qué sentido?», insistí, aunque ya sabía la respuesta. «Pues son gente muy educada, muy cosmopolita. Hablan de cosas que, bueno, que a ti no te interesan. Arte moderno, vinos franceses, política internacional. No quiero que te sientas fuera de lugar». No quería que yo me sintiera fuera de lugar. Qué considerado de su parte. Qué amable de proteger a su pobre madre ignorante de la vergüenza de no saber de vinos franceses. Como si yo no hubiera pasado años leyéndole cuentos cuando él no sabía ni las vocales. Como si yo no hubiera sido quien le enseñó a ser amable, a ser humilde, a valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Pero me tragué el dolor, me tragué la humillación, porque era mi hijo, porque el amor de madre es así de tonto, así de ciego, así de infinitamente capaz de perdonar lo imperdonable. Entonces llegó mi cumpleaños número 72. Mateo llamó el martes. «Mamá, queremos hacerte una fiesta de cumpleaños el sábado, en tu casa. Vamos a invitar a algunos amigos nuestros. Va a ser algo lindo». Yo me emocioné tanto que casi se me cae el teléfono. Una fiesta con sus amigos. ¿Significaba eso que finalmente me iba a integrar a su nueva vida? ¿De verdad, hijo? «Sí, mamá, te lo mereces». Pasé toda la semana preparándome. Limpié la casa como nunca. Lavé las cortinas, pulí los pisos, arreglé el jardín. Saqué mis mejores manteles, los que había bordado yo misma hacía años. Cociné durante días tamales oaxaqueños, mole poblano, arroz rojo como me enseñó mi madre, frijoles refritos con el toque especial de hoja de aguacate. Hice 3 tartas, una de 3 leches, una de cajeta y una de chocolate. Mis manos me dolían por la edad y el trabajo, pero no me importó. Era para mi hijo, era para demostrarle a sus amigos que yo también sabía hacer las cosas bien, que yo también tenía valor. El sábado llegó. Me puse mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado especialmente para la ocasión en una tienda del centro. Me maquillé con cuidado, me peiné, me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre, me miré al espejo y traté de verme como me verían ellos. Una mujer vieja, arrugada, con manos de trabajadora, pero también una mujer digna, una mujer que había dado todo por su hijo. Mateo y Valeria llegaron a las 5 de la tarde. Venían con 10 amigos, todas parejas jóvenes que yo no conocía. Entraron a la casa riendo fuerte, hablando de un brunch que habían tenido esa mañana en un restaurante de Santa Fe. Ninguno me saludó directamente. Valeria me dio un beso en la mejilla que no llegó a tocar mi piel. «Feliz cumpleaños», dijo,
pero sus ojos ya estaban recorriendo la casa con esa mirada crítica que yo conocía. «Ay, pero qué lugar tan auténtico», dijo una de sus amigas, y las demás se rieron. Auténtico. Otra palabra bonita para decir pobre. Me mordí el labio y fui a la cocina a servir la comida. Durante 2 horas fui una fantasma en mi propia casa. Ellos se sentaron en el jardín, tomando el vino caro que habían traído ellos mismos porque «no sabemos qué tengas en casa, suegra», como dijo Valeria. Hablaban de sus trabajos, de sus viajes a Europa, de restaurantes que costaban más que mi renta mensual. Yo iba y venía de la cocina, sirviendo comida que apenas probaron. «Está muy condimentado», escuché que alguien decía. «Yo no puedo comer tantos carbohidratos», dijo otra. Mateo no me miraba a los ojos. Se sentaba junto a Valeria, riendo de sus chistes, asintiendo cuando ella hacía comentarios despectivos sobre el barrio, sobre mi casa, sobre todo lo que yo era. Mi hijo, mi Mateito, se había convertido en un extraño que tenía miedo de defenderme delante de su esposa y sus amigos nuevos. Cuando trajeron el pastel, uno que ellos habían comprado en una pastelería cara de Polanco, porque no sabíamos si ibas a tener tiempo de hacer uno, suegra, empezaron a cantar las mañanitas. Yo estaba de pie junto a la mesa, con lágrimas en los ojos, no de felicidad, de dolor, de humillación, de reconocer que mi propio hijo se avergonzaba de mí. Valeria sacó su teléfono. «Vamos a tomarnos una foto todos juntos», anunció, con esa voz alegre que usaba cuando quería aparentar ser buena persona. «Es el cumpleaños de la señora. Tenemos que documentarlo». Se empezaron a acomodar alrededor de la mesa. Mateo se puso al centro junto a Valeria. Yo me acerqué para estar en la foto. Era mi cumpleaños, después de todo. Y entonces Valeria me miró con esos ojos fríos que yo conocía tan bien, y dijo, en voz alta, delante de todos: «No salgas en la foto, nos arruinas la imagen». El mundo se detuvo. Escuché el sonido de mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Las risas se apagaron por un segundo, pero nadie dijo nada. Nadie me defendió. Miré a Mateo, rogándole con los ojos que dijera algo, que me protegiera, que recordara quién era yo y todo lo que había hecho por él. Pero mi hijo agachó la cabeza y dijo: «Mamá, es solo una foto, no te lo tomes personal». No me lo tomara personal, como si sus palabras no fueran un cuchillo atravesándome el pecho, como si no acabaran de decirme que yo, su madre, la mujer que lo había criado sola, que había sacrificado todo por él, arruinaba su imagen. Me alejé de la mesa, caminé hacia la cocina con las piernas temblando. Detrás de mí escuché el clic de la cámara, las risas falsas, los «qué bonito» de gente que no sentía nada. Me apoyé en el fregadero y dejé que las lágrimas cayeran en silencio. No podía gritar, no podía colapsar, porque si lo hacía, les daría la razón. Les demostraría que yo era la vieja dramática y problemática que ellos ya habían decidido que yo era. Pero algo dentro de mí se rompió ese día, algo que no se podía reparar. Si esta historia te remueve, dale like y compártela con alguien que necesita escucharla. Me quedé en la cocina hasta que escuché que se iban. Ni siquiera vinieron a despedirse. Escuché el motor de sus autos caros alejándose, las risas desvaneciéndose en la distancia. Cuando salí, el jardín era un desastre. Platos sucios por todos lados, servilletas en el suelo, el pastel a medio comer. Comencé a recoger en silencio, con las manos temblando y el corazón destrozado. Encontré el teléfono de Valeria en una de las sillas del jardín. Se lo había olvidado. Lo tomé pensando en llamarla para que regresara por él, pero cuando lo encendí, la pantalla mostró algo que me heló la sangre. Era un chat de WhatsApp abierto, un grupo que se llamaba La Familia Perfecta. Y allí estaba la foto que se habían tomado hacía apenas 20 minutos. Mis manos temblaron mientras leía los mensajes debajo de la foto. Valeria había escrito: «Miren qué tarde tan divertida. Lástima que casi se arruina por la presencia de la suegra, pero al menos conseguimos la foto perfecta sin ella». Los emojis de risa y caritas de complicidad se multiplicaban en la pantalla, pero lo que vino después fue peor, mucho peor. Una de sus amigas, Daniela, había respondido: «Ay, amiga, ya sabemos que solo la invitaste para quedar bien con Mateo, pero dile a tu esposo que se apure con lo del testamento. No, mientras más rápido pongan esa casa a nombre de ustedes, más rápido se pueden deshacer del problema». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Seguí leyendo, incapaz de detenerme, aunque cada palabra era un golpe más. Valeria había respondido: «Ya casi está. Mateo ya convenció a la vieja de que firme unos papeles para protegerla de impuestos. La tonta no sabe ni leer bien.
Firmó todo sin hacer preguntas. En 2 semanas la casa es nuestra y podemos venderla. Con eso alcanza para el enganche del departamento en Miami que queremos. El teléfono casi se me cae de las manos. Leí el mensaje una y otra vez, incapaz de procesar lo que veía. Los papeles que Mateo me había traído hace 3 semanas. Mamá, son solo formalidades, me había dicho, para que no tengas problemas con Hacienda. Fírmale aquí y aquí, es para protegerte. Yo había firmado sin leer bien, porque confiaba en él, porque era mi hijo, porque nunca pensé que mi propia sangre me traicionaría así. Pero había más. Valeria había enviado otra foto al grupo. Era una captura de pantalla de otra conversación, esta vez entre ella y Mateo. La fecha era de hace 2 meses. El mensaje de Mateo decía: ya hablé con el abogado. Una vez que tengamos la casa, podemos buscar un asilo público para mi mamá. Los más baratos cuestan como 3,000 pesos al mes. Con lo que saquemos de la venta de la casa, podemos pagar 2 años adelantados y olvidarnos del problema. El problema. Yo era el problema. Mi Mateo. Mi hijo. El niño al que había dado todo. El niño por el que había trabajado hasta sangrar. El niño que me había prometido que algún día me compraría una casa grande. Ese mismo niño estaba planeando robarme la única casa que tenía y encerrarme en un asilo para deshacerse de mí. Las lágrimas caían sobre la pantalla del teléfono mientras seguía leyendo. Valeria había escrito: lo mejor es que la vieja está tan sola que ni siquiera tiene a quién contarle. No tiene más familia, no tiene amigos. Cuando la saquemos de aquí, nadie va a preguntar por ella. Es perfecto. Tenían razón. No tenía a nadie más. Mi familia había muerto hace años. Mis amigas de juventud se habían dispersado por todo México. Me había quedado sola, dedicada completamente a mi hijo, poniendo todos mis huevos en una sola canasta. Y esa canasta acababa de caerse, rompiéndose en 1000 pedazos y llevándose con ella todo lo que yo creía que era mi vida. Pero mientras leía esos mensajes crueles, mientras veía cómo habían planeado mi destrucción con tanta frialdad, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La tristeza se estaba convirtiendo en algo más fuerte, en algo más peligroso, en rabia, en indignación, en una necesidad ardiente de justicia. Seguí explorando el teléfono. Encontré más conversaciones. Valeria hablando con su madre sobre el departamento que vamos a comprar con el dinero de la vieja. Mateo hablando con el abogado sobre acelerar el proceso de transferencia antes de que ella se dé cuenta. Incluso encontré un documento adjunto, un archivo PDF con el nombre Asilo Santa Rita, precios y servicios. Lo abrí. Era un folleto de un asilo público en las afueras de la ciudad, de esos lugares donde meten a los ancianos que nadie quiere y los dejan ahí a esperar la muerte. Habitaciones compartidas con 4 camas, una comida al día, visitas permitidas solo los domingos de 3 a 5 de la tarde. Ese era el futuro que mi hijo había planeado para mí, pero encontré algo más, algo que cambiaría todo. Entre los mensajes del grupo La Familia Perfecta había una conversación de hace 3 días. Valeria había escrito: ya me aburrí de fingir con Mateo. Rodrigo y yo nos vamos a ver el jueves en el hotel de siempre. Menos mal que mi esposo es tan pendejo que no se da cuenta de nada. Rodrigo, uno de los invitados de hoy, uno de los amigos de Mateo, estaba en el jardín hace apenas 1 hora, riéndose y bebiendo el vino que mi hijo había pagado. Y todo ese tiempo estaba teniendo una aventura con la esposa de su amigo. Había fotos, muchas fotos. Valeria y Rodrigo en restaurantes caros, en hoteles de lujo, en viajes que supuestamente ella hacía por trabajo. Los mensajes eran explícitos, llenos de burlas hacia Mateo. Mi esposo cree que estoy en una conferencia en Cancún, había escrito Valeria hace 2 semanas, junto a una foto de ella en bikini, junto a Rodrigo. Es tan fácil engañarlo. Mientras le diga que estoy haciendo networking, se cree todo. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. El dolor estaba ahí, ardiendo en mi pecho como un hierro caliente, pero por encima del dolor había claridad, una claridad fría y calculadora que nunca antes había sentido. Yo no era el problema. Yo era la víctima, pero no tenía que seguir siéndolo. Tomé el teléfono de Valeria y lo conecté a mi vieja computadora. No era muy hábil con la tecnología, pero sabía lo suficiente. Durante los últimos años había tomado clases gratuitas de computación en el centro comunitario del barrio. Esas mismas clases que Mateo consideraba una pérdida de tiempo para gente vieja. Qué irónico que esas clases estuvieran a punto de salvarme la vida. Descargué todo. Cada conversación, cada foto, cada documento lo guardé en 3 memorias USB diferentes y en mi correo electrónico. No iba a cometer el error de tener una sola copia. Luego limpié el teléfono,
lo dejé tal como estaba y lo puse de vuelta en la silla donde lo había encontrado. Esa noche no dormí, me quedé sentada en la cocina con una taza de café que se enfriaba entre mis manos, pensando, planeando. Durante 72 años había sido la mujer buena, la madre sacrificada, la que siempre perdona y siempre aguanta. Pero esa mujer había muerto hoy, en el momento en que mi nuera me dijo que arruinaba su imagen, en el momento en que mi hijo no me defendió, en el momento en que descubrí que planeaban robarme mi casa y encerrarme en un asilo para olvidarse de mí. Esa noche nació una mujer nueva, una mujer que ya no tenía nada que perder, y eso, descubrí, es lo más peligroso del mundo. El domingo por la mañana, Valeria llegó temprano a buscar su teléfono. Tocó el timbre varias veces, impaciente. Cuando abrí la puerta, ni siquiera me saludó. ¿Viste mi celular?, preguntó empujándome casi al pasar. Lo dejé aquí ayer y necesito recuperarlo urgente. Está en el jardín, le dije con voz tranquila. ¿Dónde lo olvidaste? Ella corrió hacia allá. Yo la seguí lentamente, disfrutando de cada segundo. La vi agarrar el teléfono, revisarlo rápidamente, suspirar de alivio. Gracias a Dios, murmuró. Luego me miró. Bueno, me voy, tengo cosas que hacer. Valeria, le dije, y mi voz era tan calmada que ella se detuvo sorprendida. Quiero hablar contigo y con Mateo. ¿Pueden venir a comer hoy? Necesito decirles algo importante. Ella me miró con sospecha. ¿Sobre qué? Sobre la casa, sobre los papeles que firmé. Hay algunas cosas que no entiendo y quiero que me expliquen. Vi cómo sus ojos se iluminaban con codicia apenas disimulada. Probablemente pensó que iba a ser fácil, que me iban a convencer de firmar más papeles, de acelerar el proceso. Claro, suegra, dijo con esa voz falsa que usaba cuando necesitaba algo de mí. Venimos a las 2, ¿te parece? Perfecto, respondí. Los espero. Cuando se fue, empecé a prepararme, pero no preparé comida, preparé justicia. Llamé a mi vecina, doña Carmen, la única persona en el barrio en quien todavía confiaba. Le conté todo. Ella me abrazó y lloró conmigo. Ay, mijita, me dijo, ¿cómo pudo hacerte eso tu hijo, después de todo lo que sacrificaste? No lo sé, comadre, respondí, pero hoy se va a arrepentir. Le pedí un favor, que viniera a las 2:30, que trajera a su hijo Roberto, que es abogado, y que trajeran sus teléfonos para grabar todo lo que fuera a pasar. A las 2 en punto llegaron Mateo y Valeria. Mateo llevaba una carpeta con más papeles. Mi hijo, tan eficiente, tan listo, tan traidor. Hola, mamá, me dijo, y tuvo el descaro de besarme en la frente. ¿Cómo amaneciste? ¿Ya se te pasó lo de ayer? Valeria no quiso decir nada malo, fue solo una broma. ¿Una broma? Así llamaba él a la humillación de su madre. Siéntense, les dije. Quiero que hablemos con calma. Se sentaron en la sala, en ese sofá que Valeria tanto despreciaba. Ella revisaba su teléfono, aburrida. Mateo abrió la carpeta. Mira, mamá, traje unos papeles más que necesitas firmar. Es para completar el proceso de la transferencia. Solo firma aquí y aquí, como la vez pasada. ¿Transferencia de qué?, pregunté, haciéndome la tonta. Ya te lo expliqué, mamá. Es para que no tengas problemas con Hacienda. Para protegerte. Protegerme, repetí. ¿Qué he considerado de tu parte, hijo? Siempre tan preocupado por tu madre. Él no captó el sarcasmo en mi voz. Estaba demasiado ocupado señalando dónde debía firmar. Sí, mamá. Sabes que siempre voy a cuidar de ti. ¿Cómo vas a cuidar de mí en el asilo Santa Rita?, pregunté. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo se quedó congelado, con el bolígrafo en la mano. Valeria levantó la vista de su teléfono con los ojos muy abiertos. ¿Qué dijiste?, preguntó mi hijo con voz temblorosa. El asilo Santa Rita, repetí. Cada palabra como una bala. 3,000 pesos al mes. Habitación compartida con 4 camas. Una comida al día. Visitas solo los domingos. ¿Te suena familiar? Mateo se puso pálido. Mamá, yo no sé de qué hablas, ¿no? Déjame refrescarte la memoria. Me levanté y fui a mi cuarto. Regresé con una carpeta. La abrí y saqué las impresiones de todas las conversaciones que había descargado del teléfono de Valeria. Las puse sobre la mesa, una por una, como cartas de póker. Esta es la conversación donde Valeria le dice a sus amigas que me usaron para quedar bien contigo, pero que en 2 semanas la casa va a ser de ustedes. Esta es donde tú le dices al abogado que busque el asilo más barato para mí. Esta es donde planean vender mi casa y comprar un departamento en Miami. ¿Necesito seguir? La cara de Mateo pasó de pálida a roja. Valeria se puso de pie de un salto. ¿Revisaste mi teléfono? Eso es invasión de privacidad. Es ilegal. ¿Ilegal?, repetí, y mi voz era de hielo. ¿Quieres hablar de cosas ilegales? ¿Quieres que hablemos de fraude, de abuso de confianza, de falsificación de documentos, o prefieres que hablemos de adulterio? Saqué las fotos de Valeria con Rodrigo. Las puse sobre la mesa. Mateo las miró sin entender al principio. Luego lo entendió todo. Su cara se transformó en algo que yo nunca había visto antes. Dolor, humillación,
la misma humillación que yo había sentido ayer. ¿Qué es esto?, preguntó con voz rota. Tu esposa, respondí, con tu amigo Rodrigo, en hoteles, en restaurantes, en viajes que ella te dijo que eran de trabajo. Hay más fotos, muchas más, y mensajes donde se burlan de ti, donde te llaman pendejo, donde planean seguir engañándote mientras te sacan todo el dinero que puedan. Valeria intentó arrebatarme las fotos. Eso no es cierto. Ella está inventando todo. ¿Inventando? Saqué mi teléfono y puse una de las conversaciones en la pantalla. Se la mostré a Mateo. Lee lo que tu esposa piensa de ti. Lee cómo se ríe de ti con su amante. Mateo leyó. Vi cómo su mundo se derrumbaba en sus ojos. Era el mismo dolor que yo había sentido, pero multiplicado, porque no solo había perdido a su madre, había perdido su dignidad, su matrimonio, su futuro que tanto había planeado. Mateo, amor, ella está manipulando todo, dijo Valeria, tratando de acercarse a él. Esas fotos están editadas. Esos mensajes son falsos. Yo te amo, tú lo sabes. Cállate, gritó Mateo, y era la primera vez que yo lo escuchaba gritarle a ella. Cállate, todo está aquí, las fechas, los lugares, todo. Se volteó hacia mí. Mamá, yo no sabía que ella... ¿Qué? Lo interrumpí. ¿Qué te estaba engañando? ¿Qué se estaba burlando de ti? Pues bienvenido al club, hijo, porque tú hiciste exactamente lo mismo conmigo. Me traicionaste, me humillaste, planeaste robarme mi casa y encerrarme en un asilo. Y cuando tu esposa me dijo que yo arruinaba su imagen, tú no dijiste nada, solo agachaste la cabeza como un cobarde. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Mateo. Lo siento, mamá. Yo me dejé llevar. Valeria me convenció de que era lo mejor para todos. Me dijo que tú estarías más cómoda en un lugar donde te cuidaran. Me dijo que la casa era muy grande para ti sola. Te dijo lo que querías oír, completé. Te dijo que estaba bien avergonzarte de tu madre pobre. Te dijo que estaba bien olvidar de dónde venías. Te dijo que la gente como yo no pertenecemos a la gente como ustedes. Y tú le creíste, porque era más fácil creerle a ella que ser leal a la mujer que te dio la vida. Mamá, por favor, perdóname. ¿Perdonarte? Me reí, pero era una risa sin humor. Hijo, yo te perdoné 1000 veces. Te perdoné cuando me sentaste al fondo en tu boda. Te perdoné cuando escondiste mis fotos en tu departamento. Te perdoné cada vez que cancelaste una visita o cortaste una llamada porque estabas ocupado con tu vida importante. Pero hay cosas que no se pueden perdonar. Hay traiciones que matan todo el amor que una madre puede sentir. En ese momento tocaron a la puerta. Era doña Carmen con su hijo Roberto. Adelante, les dije. Mateo y Valeria me miraron confundidos. Él es Roberto Méndez, expliqué, abogado especialista en derecho familiar y fraude. Va a ser testigo de lo que sigue. Roberto sacó su grabadora. Con su permiso voy a grabar esta conversación para fines legales. Mateo se levantó. No, mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo. Y yo soy tu madre, respondí. La madre a la que ibas a robar, la madre a la que ibas a encerrar en un asilo, la madre a la que dejaste que humillaran en su propio cumpleaños. Siéntate, Mateo. Todavía no termino. Saqué más papeles. Estos son los documentos que me hiciste firmar. Roberto ya los revisó. Son completamente fraudulentos. Intentaron transferir mi propiedad a tu nombre sin mi consentimiento real. El notario que usaron está bajo investigación por varios casos similares. Ustedes no solo intentaron robarme, lo hicieron de la forma más ilegal posible. Valeria intentó correr hacia la puerta, pero doña Carmen la bloqueó. No tan rápido, mijita, le dijo con voz firme. Tú te quedas aquí hasta que esto se aclare. No pueden retenerme. Esto es secuestro, gritó Valeria. No, dijo Roberto con calma. Es una conversación entre familiares con testigos presentes. Si quieres irte, puedes hacerlo, pero sepas que todo lo que está documentado aquí será presentado ante las autoridades. Fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza, son delitos graves que llevan cárcel, sin mencionar que tu esposo ahora tiene evidencia de adulterio, lo cual le da ventaja total en un divorcio. La palabra divorcio hizo que Valeria se quedara quieta. Su cara perfectamente maquillada se descompuso. Mateo, amor, por favor, suplicó. No le hagas caso a tu mamá. Ella solo quiere separarnos. Podemos arreglar esto, yo te amo. Lo de Rodrigo fue un error, solo pasó una vez. Saqué otra impresión. 16 veces leí. 16 veces en los últimos 6 meses. Según tus propios mensajes, hoteles, restaurantes, viajes, todo pagado con el dinero de mi hijo mientras tú lo llamabas pendejo a sus espaldas. Mateo se cubrió la cara con las manos. Estaba llorando. Parte de mí quería consolarlo, abrazarlo como cuando era niño, pero esa parte estaba enterrada bajo años de dolor y una traición que no podía ignorar. Esto es lo que va a pasar, dije con voz firme.
Primero, todos los papeles que firmé son nulos. Roberto ya inició el proceso legal para invalidarlo. Segundo, Mateo, tú vas a firmar un documento donde renuncias a cualquier derecho sobre esta casa, ahora y después de mi muerte. Tercero, Valeria, tú vas a salir de esta casa y nunca más vas a volver. Cuarto, tengo copias de toda la evidencia de tu adulterio. Si intentan hacerme cualquier cosa, si intentan difamarme o causarme problemas, esas fotos y mensajes llegan a tu trabajo, a tu familia, a todos tus amigos. ¿Entendiste? Valeria me miraba con odio puro. Eres una vieja amargada, escupió. Por eso tu hijo quería deshacerse de ti. Por eso nadie te quiere. Vas a morir sola en esta casa horrible. Tal vez, respondí, pero voy a morir en mi casa, la casa que yo compré con mi trabajo. Y si muero sola, al menos no voy a morir traicionada por mi propia sangre. Me volteé hacia Mateo. Hijo, te voy a dar una oportunidad, una sola. Firma los papeles que Roberto preparó. Acepta que lo que hiciste estuvo mal. Y después de eso puedes irte y seguir con tu vida. No voy a denunciarlos a la policía si tú cooperas. Pero a partir de hoy, tú y yo ya no somos familia. Las palabras salieron de mi boca con un dolor que me partía el alma, pero tenían que ser dichas. Mateo me miró con los ojos rojos. Mamá, por favor, dame otra oportunidad. Voy a cambiar, voy a ser mejor, No, lo interrumpí. Ya no hay más oportunidades. Tuviste 72 años de oportunidades. Tuviste toda una vida de amor incondicional. Y lo tiraste todo por dinero y por una mujer que te engañaba. Firma los papeles, Mateo. Roberto puso los documentos sobre la mesa. Mateo los leyó con manos temblorosas. Eran simples. Renunciaba a cualquier herencia, a cualquier derecho sobre mi propiedad, a cualquier reclamo futuro. Tomó el bolígrafo. Vaciló. Me miró una última vez. De verdad ya no hay vuelta atrás, mamá. Ya no hay vuelta atrás, confirmé, aunque cada palabra me desgarraba por dentro. Él firmó. Cada trazo de su firma era como un clavo en el ataúd de nuestra relación. Cuando terminó, Roberto recogió los papeles. Voy a registrar esto mañana mismo. Está hecho. Mateo se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta como un zombi. Valeria lo siguió, pero antes de salir se volteó hacia mí. Te vas a arrepentir de esto, vieja bruja, susurró con veneno. Vas a morir sola, y nadie va a llorar por ti. Mejor sola que mal acompañada, respondí. Ahora lárgate de mi casa y no vuelvas nunca. Se fueron. Escuché el portazo, el motor del carro. El silencio que vino después. Me dejé caer en el sofá. Doña Carmen me abrazó mientras yo lloraba. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por los años que había desperdiciado. Lloré por la ilusión de familia que nunca fue real. Pero también lloré de alivio, porque por primera vez en años me había defendido. Le había dicho que no a los que querían usarme. Me había puesto a mí prima. Hiciste lo correcto, mijita, me dijo doña Carmen, acariciándome el cabello, como si yo fuera su hija. Fue lo más difícil, pero fue lo correcto. Duele tanto, comadre, sollozaba. Era mi hijo, mi único hijo. Lo sé, mi niña, lo sé. Pero un hijo que te traiciona así ya no es tu hijo. Es un extraño que comparte tu sangre, pero no tu corazón. Tenía razón. Mi Mateito, el niño de 8 años que me abrazaba después de que su padre nos abandonara, ya no existía. Se había convertido en Mateo, el hombre que se avergonzaba de sus orígenes y que estaba dispuesto a vender a su madre por un departamento en Miami. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Mateo intentó llamarme varias veces. Le bloqueé el número. Valeria mandó mensajes amenazantes. Los guardé todos como evidencia. Los amigos de ellos, los que habían estado en mi cumpleaños, empezaron a escribirme por Facebook, pidiéndome que perdonara y olvidara porque la familia es lo más importante. Les respondí a cada uno con las fotos de Valeria y Rodrigo. No volví a saber de ellos. Roberto procesó todos los papeles. La casa quedó legalmente blindada. Nadie podría quitármela nunca. También me ayudó a hacer un testamento nuevo. Cuando yo muriera, la casa sería vendida y el dinero donado a un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Mateo no vería un solo peso. Era mi venganza final. No una venganza cruel, sino una venganza justa. El dinero que él había querido robarme ayudaría a otras mujeres que, como yo, habían sido traicionadas por quienes debían protegerlas. Un mes después del incidente, recibí una visita inesperada. Era la mamá de Valeria, la señora Patricia. Llegó en su carro lujoso, vestida con ropa de diseñador, con sus lentes oscuros y su aire de superioridad. Yo estaba en el jardín, regando mis plantas. Cuando la vi, sentí que se me revolvía el estómago, pero no iba a dejarla intimidarme. No más. ¿Qué quiere?
Le pregunté sin rodeos. Ella se quitó los lentes. Tenía los ojos rojos como si hubiera llorado. Vengo a pedirle que retire la demanda contra mi hija, dijo. ¿Demanda? Yo no he puesto ninguna demanda, respondí confundida. El esposo de mi hija está demandándola por adulterio y fraude. Dice que usted le dio la evidencia. Por favor, dígale a su hijo que retire los cargos. Valeria está destruida. Su reputación está arruinada. Ya perdió su trabajo. La familia de Rodrigo la amenazó. Por favor, hable con su hijo. Me quedé mirándola. Quise sentir satisfacción. Quise sentir que la justicia se había hecho, pero solo sentí cansancio. Señora Patricia, le dije, Mateo ya no es mi hijo. Yo no tengo ninguna influencia sobre él, y aunque la tuviera, no la usaría. Su hija me humilló en mi propio cumpleaños. Ella y mi hijo planearon robarme mi casa y encerrarme en un asilo. Ella engañó a su esposo repetidamente y se burló de él. Todo lo que le está pasando es consecuencia de sus propias acciones. Yo solo expuse la verdad. Pero usted es mayor, dijo ella con desesperación. Usted sabe lo que es el perdón. Por favor, tenga piedad. ¿Piedad? Repetí la palabra lentamente. ¿Dónde estaba la piedad de su hija cuando me dijo que arruinaba su imagen? ¿Dónde estaba la piedad cuando planeaban dejarme en un asilo de mala muerte? ¿Dónde estaba su piedad, señora Patricia? Cuando su hija me trataba como basura cada vez que me veía. Ella no tenía respuesta. Se puso los lentes de nuevo. Usted es una mujer sin corazón, me dijo. Maldita sea, espero que sufra tanto como mi hija está sufriendo. Se fue dejando una estela de perfume caro y resentimiento. La vi irse sin sentir nada. Había descubierto que cuando ya no te queda nada que perder, las maldiciones de los demás no tienen ningún poder. Mateo y Valeria se divorciaron 3 meses después. Fue un divorcio brutal y público. Las fotos del adulterio circularon en sus círculos sociales. El trabajo de Valeria la despidió por conducta inapropiada que daña la imagen de la empresa. Rodrigo también perdió su trabajo y su esposa lo dejó. Mateo tuvo que vender su departamento en Polanco porque no podía pagar la hipoteca solo. Se fue a vivir a un departamento pequeño en la Narvarte. Me enteré de todo esto, no porque él me buscara, sino porque doña Carmen tiene una prima que trabaja limpiando en el edificio donde Mateo vivía ahora. Dicen que se ve mal, me contó doña Carmen, que está muy flaco, que casi no sale, que su vida se desmoronó. Yo escuchaba y sentía nada, o tal vez no era nada, sino una indiferencia que había aprendido a cultivar. Mi hijo había hecho su elección, ahora vivía con las consecuencias, pero mi historia no termina en la tristeza, termina en algo que nunca esperé: renacimiento. 2 meses después del divorcio de Mateo, doña Carmen me invitó a un grupo de mujeres mayores que se reunían todos los martes en el centro comunitario. Vente, comadre, me dijo, te va a hacer bien salir, conocer gente nueva. Al principio no quise, me daba vergüenza contar mi historia, admitir que mi propio hijo me había traicionado, pero doña Carmen insistió tanto que finalmente acepté. Y allí, en ese salón con sillas plegables y un calentador viejo, conocí a mujeres que cambiaron mi vida. Mujeres que habían pasado por cosas similares o peores. Lucía, que había sido abandonada por sus 3 hijos después de darles todo. Mercedes, cuyo esposo la dejó después de 50 años de matrimonio por una mujer 30 años más joven. Rosa, que había perdido toda su pensión porque su hijo se la robó para un negocio que nunca existió. No estaba sola, no era la única. Había todo un mundo de mujeres mayores que habían sido traicionadas, usadas, desechadas por las personas que supuestamente las amaban. Y sin embargo, todas ellas habían encontrado la manera de seguir adelante, de reconstruirse, de encontrar alegría en lugares inesperados. Empecé a ir cada martes sin falta. Hablábamos, reíamos, llorábamos juntas. Compartíamos recetas, consejos, historias. Nos convertimos en la familia que nuestras propias familias no pudieron ser. Lucía me enseñó a tejer. Mercedes me llevó a clases de baile. Rosa me convenció de unirme a su grupo de caminata matutina por el parque. De pronto mi casa, que había sido tan silenciosa y vacía, estaba llena de vida otra vez. No la vida que yo había imaginado, con nietos corriendo y visitas de mi hijo, sino una vida diferente, pero no menos valiosa. Una vida que era mía y solo mía. Un día, 6 meses después de todo lo sucedido, estaba en el mercado comprando verduras cuando escuché una voz que me hizo temblar. «Mamá», me di vuelta. Era Mateo. Se veía terrible. Había adelgazado mucho, tenía ojeras, su ropa estaba arrugada. Ya no era el ejecutivo pulcro y arrogante. Era un hombre roto. «Hijo», dije simplemente. No sentí nada, ni amor ni odio.
solo indiferencia. Mamá, necesito hablar contigo, dijo con voz desesperada. Por favor, dame 5 minutos. Miré mi reloj. Está bien, 5 minutos. Nos sentamos en una banca cerca del mercado. Él no sabía por dónde empezar. Mamá, mi vida es un desastre, comenzó. Perdí todo. El departamento, el trabajo, mi reputación. Valeria me dejó sin nada. Sus abogados me quitaron todo lo que pudieron. Estoy viviendo en un cuarto rentado, trabajando en un call center porque nadie más me contrata. No tengo dinero para comer bien. No tengo amigos porque todos me dieron la espalda. Estoy solo, mamá, completamente solo. Ahora sabes cómo me sentí yo. Respondí sin emoción. Ahora sabes lo que es estar sola, sin nadie en quien confiar, sin nadie que te proteja. Lo sé, dijo, y las lágrimas empezaron a caer. Lo sé, y lo siento tanto. Fui el peor hijo del mundo. Te traicioné, te humillé, planeé robarte. Merezco todo lo que me está pasando. Pero mamá, te necesito. Eres la única familia que tengo. Por favor, perdóname. Por favor, déjame volver a tu vida. Parte de mí, esa parte que había sido madre durante 50 años, quería abrazarlo. Quería decirle que todo estaría bien, que lo perdonaba, que podíamos empezar de nuevo. Pero la otra parte de mí, la parte que había nacido ese día horrible de mi cumpleaños, sabía que eso sería un error. Mateo, le dije, eligiendo cada palabra con cuidado. Yo te di todo, mi juventud, mi salud, mi vida entera, y tú lo tiraste a la basura por dinero y por encajar con gente que nunca te valoró. Me dejaste que me humillaran, planeaste encerrarme en un asilo, y lo peor de todo, dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como un obstáculo. Estaba confundido, sollozó. Valeria me manipuló. Yo no, lo interrumpí. No le eches la culpa solo a ella. Tú tomaste las decisiones, tú firmaste los papeles. Tú te quedaste callado cuando tu esposa me insultó. Esas fueron tus elecciones, no las de ella. Entonces, ¿no hay perdón?, preguntó con voz rota. Nunca, lo pensé por un largo momento. Tal vez algún día, dije finalmente, pero no hoy, no mañana. Tal vez nunca, porque perdonar no significa olvidar, y yo no puedo olvidar cómo me hiciste sentir. No puedo olvidar que mi propio hijo estaba dispuesto a dejarme morir sola en un asilo para comprar un departamento en Miami. Me levanté de la banca. Cuídate, Mateo. Ojalá aprendas de esto. Ojalá te conviertas en un mejor hombre, pero ya no es mi responsabilidad enseñarte. Ya no es mi trabajo salvarte. Criaste bien o mal, hice lo que pude. Ahora tú eres responsable de tu propia vida. Mamá, por favor, me agarró de la mano. No me dejes solo. No sé cómo seguir sin ti. Sentí sus lágrimas caer sobre mi mano, y por primera vez, esas lágrimas no me movieron. Aprenderás, le dije suavemente soltándome, como yo aprendí, como todas las madres aprenden cuando sus hijos las abandonan. Aprendes, porque no hay otra opción. Me alejé sin mirar atrás. Escuché que me llamaba, pero no me detuve. Cada paso lejos de él era un paso hacia mi libertad. Esa noche, en la reunión del martes con mis amigas, les conté lo que había pasado. ¿Hice bien?, les pregunté. ¿Fui muy dura? Mercedes me tomó de la mano. Mijita, fuiste valiente. Estableciste límites. Eso no es ser dura, es ser sabia. Pero es mi hijo, dije, sintiendo que las lágrimas querían salir. Es mi único hijo y lo dejé llorando en el mercado. Y él te dejó llorando en tu propio cumpleaños, respondió Rosa. Te dejó planear tu encierro en un asilo. Te dejó firmar papeles para robarte. A veces el amor tiene que ser duro, mi cielo. A veces decir que no es la forma más honesta de amor propio. Tenían razón. Lo supe entonces. Y lo sé ahora. El perdón no puede venir sin cambio real. Y Mateo no había venido a disculparse de verdad. Había venido a buscar refugio porque su vida se había derrumbado. Eso no es arrepentimiento. Eso es conveniencia. 1 año pasó desde ese encuentro en el mercado. Doña Carmen me dijo que Mateo había conseguido un trabajo mejor, que se había mudado a un departamento más decente. Me alegré por él, de forma distante, como te alegras por un conocido, pero no busqué contacto. Y él tampoco volvió a buscarme. Mi vida, mientras tanto, floreció de maneras que nunca imaginé. Con el dinero que había ahorrado durante años, el dinero que Mateo quería robar, decidí invertirlo en mí misma por primera vez en 73 años. Remodelar mi casa. Arreglé el jardín, pinté las paredes de colores alegres, compré muebles nuevos. La casa que Valeria había llamado horrible se convirtió en mi santuario. El grupo de mujeres del centro comunitario se volvió más activo. Empezamos un proyecto de tejido para vender en ferias locales. Con las ganancias ayudábamos a otras mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Encontré propósito en ayudar a otras que estaban pasando por lo que yo había pasado. Conocí a un señor en el grupo de caminata. Se llama Alfonso. Tiene 75 años. Es viudo.
y tiene una sonrisa que ilumina el parque entero. No es mi novio. Soy demasiado vieja para esos dramas, pero es mi amigo, mi compañero de caminatas, la persona con quien tomo café los jueves por la tarde y hablo de libros, de política, de la vida. Me hace reír, me hace sentir vista, me hace sentir como una persona completa, no solo como la mamá de alguien. Aprendí a vivir para mí, a poner mis necesidades primero, a decir que no sin culpa, a establecer límites, a entender que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y aprendí algo más importante, que la familia no siempre es sangre. A veces la familia son las personas que eliges, las que te eligen a ti, las que están cuando las cosas se ponen difíciles. Mis amigas del grupo del martes son más familia que mi propio hijo alguna vez fue. Alfonso es más compañía que Mateo en los últimos 5 años de su matrimonio. La señora de la panadería, que me pregunta cómo estoy cada mañana, es más considerada que mi nuera jamás lo fue. Si esta historia te tocó el corazón, compártela para que más personas aprendan. A veces la lección más dura es la más necesaria. A veces perder a alguien que amas es el precio de recuperarte a ti misma. No fue fácil. Hubo noches donde lloraba por el hijo que perdí. Hubo días donde me preguntaba si había sido demasiado dura, si debí darle otra oportunidad, pero luego recordaba sus palabras. Mamá, es solo una foto. No te lo tomes personal. Recordaba los papeles que me hizo firmar. Recordaba los mensajes donde planeaban encerrarme en un asilo. Y sabía que había hecho lo correcto. Esta es mi vida ahora. No es la vida que soñé cuando sostenía a mi bebé recién nacido hace 50 años. No es la vida que imaginé cuando sacrifiqué todo para darle un futuro. Pero es una buena vida. Es mi vida. Y por primera vez en décadas soy feliz. No la felicidad perfecta de las películas. La felicidad real, complicada, que viene con arrugas y dolores en las articulaciones y recuerdos que duelen. Pero también con amigas que te abrazan, con jardines llenos de flores, con cafés por la tarde y caminatas en el parque, con la paz de saber que nadie me puede volver a usar, con la libertad de vivir en mis propios términos. Tengo 73 años. Mi hijo me traicionó. Mi nuera me humilló. Perdí a la familia que pensé que tenía, pero gané algo mucho más valioso. Me gané a mí misma de vuelta. Y eso, aprendí, no tiene precio. Comenta desde qué ciudad nos miras. Y si quieres que contemos más historias como esta, suscríbete y activa la campana, porque hay miles de historias como la mía por ahí, historias de mujeres que fueron traicionadas pero encontraron la fuerza para levantarse, historias de madres que aprendieron que amar a un hijo no significa permitir que te destruyan, historias de supervivencia, de dignidad recuperada, de justicia que llega aunque tarde. Esta fue mi historia, la historia de cómo una fotografía reveló la verdad, la historia de cómo la humillación se convirtió en liberación, la historia de cómo perdí a mi hijo, pero me encontré a mí misma. Y si estás pasando por algo similar, si alguien en tu familia te está usando o humillando, quiero que sepas algo. No estás sola, mereces respeto, mereces dignidad y mereces una vida donde no tengas que disculparte por existir. A veces el amor más grande que puedes dar es el amor propio. A veces decir adiós es la única forma de decir hola a tu propia vida. Yo lo hice y tú también puedes.